En esta ocasión nos acompaña el doctor Giancarlo Guarot Portocarrero. El doctor Giancarlo Guarot Portocarrero es adjunto para la prevención de los conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, abogado por la Universidad Católica del Perú y conciliador extrajudicial. Tiene un posgrado en Derecho Constitucional por la misma universidad y un posgrado en Política Comparada, Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Diplomado internacional en Transformación Positiva de los Conflictos Sociales por la Universidad de Alcalá, España, y por la Universidad Continental del Perú. A continuación les dejo con el doctor. Fuertes palmas para él. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que me ofrecen para poder compartir algunas palabras sobre el tema de los conflictos sociales y cómo pueden gestionarse los conflictos de una manera sensata y de acuerdo a ley. Yo quiero, antes de comenzar, agradecer a Antonio Ayala, a David, a Juan Enrique, a Eliana por el apoyo y por la invitación a esta presentación. Yo vino acá a título personal para poder aportar respecto al enfoque de la Defensoría del Pueblo con respecto a los conflictos sociales. Un conflicto social es un fenómeno complejo, no basta un solo acercamiento ni del derecho, ni de la filosofía, ni de la sociología, o economía o cualquier otra disciplina del conocimiento humano. Es necesario un acercamiento multidisciplinario. Creo que ustedes bien lo comprenden. Y las políticas públicas es la expresión del Estado que acoge una de estas enfoques. Yo voy a hacer una explicación de defensa de derechos desde la Defensoría del Pueblo. Entonces, por eso quisiera comenzar la primera lámina, como Eliana, con respecto a qué es la Defensoría del Pueblo. Más allá de lo que pueda señalar la Constitución Política del Perú, el origen de la Defensoría del Pueblo proviene del Ombudsman sueco de 1809. En 1809 la Constitución sueca lo que hace es incorporar a un comisionado de justicia, así se le llamaba el Ombudsman, que dependía del Parlamento, que tenía como objetivo principal la de tramitar los asuntos ciudadanos ante la monarquía parlamentaria, el monarca parlamentario, el rey. Era un tramitador, un gestor, un comisionado, un representante del ciudadano ante la monarquía parlamentaria, ante el presidente de la República, en términos nuestros, ¿no? Digamos, o ante el gobierno central, en términos nuestros también. Entonces, este origen del ombudsman sueco es parte de la influencia de la Defensoría del Pueblo peruano. La otra corriente que influye es la proveniente de España, la Constitución Española de 1978, que luego es modificada en 1983 cuando incorpora a la Defensoría del Pueblo española. La Defensoría del Pueblo española tiene un énfasis de defensa de derechos fundamentales. El ombudsman sueco es de supervisor de las obligaciones del Estado, de los funcionarios públicos. Entonces son dos influencias que configuran el rol de la Defensoría en el Perú, que son tres mandatos que están en la Constitución de 1993 en el artículo 162. El primer mandato es defensa de derechos constitucionales y fundamentales de las personas de la comunidad. Entonces ahí está expresada la influencia de lo que mencioné. El segundo mandato está vinculado a la supervisión de la administración del Estado. Supervisa a todo el Estado para que los deberes legales que tienen a su cargo se den de acuerdo a la Constitución, a la ley y sin abusos. Y un tercero, que también está vinculado a la supervisión, al carácter de supervisión que tiene la Defensoría, es a los servicios públicos, que ahora son en su mayoría concesiones privadas, ¿no? Concesiones del Estado hacia privados. Entonces, este es el contexto legal, constitucional, en el que se mueve la Defensoría del Pueblo. Es un contexto muy general, muy preciso, y que lo configura como un organismo constitucional autónomo.
Entonces la pregunta siguiente es, para comenzar a entrar en el tema, ¿por qué entra en el conflicto social en la Defensoría? Entra porque, siguiente por favor, por cuatro principales motivos. Un primero es porque se vulneran derechos fundamentales de la persona. Defiende derechos, entonces los conflictos sociales son situaciones que ponen en riesgo los derechos de las personas, no solamente de la vida, la integridad física, sino también derecho a la propiedad pública y privada. Vemos cuando un conflicto deviene en violento, puede afectar, puede generar heridos, puede generar fallecidos y daños a la propiedad pública y privada. Hay también otro motivo por el cual la Defensoría del Pueblo ingresa a intervenir en conflictos sociales, porque puede afectar, cuando un conflicto se torna en violento, la gobernabilidad de una localidad, de la región o nacional. Aquí tenemos varios casos, ¿no? Casos como el de Conga, que ha afectado o pone en riesgo situaciones de inversiones, pone en riesgo también la vida de la persona, heridos, y también hay una afectación al gobierno regional, ¿no? Por más que sea un actor en el conflicto, hay una afectación. Entonces, esta gobernabilidad regional, nacional, se ve afectada. A eso se refiere este segundo motivo. Y porque también un conflicto social mal gestionado, extemporáneamente manejado, genera alejamiento de las condiciones de desarrollo. La inversión es una forma, pero también el desarrollo de las personas en su día a día se ve afectado. Y un cuarto motivo es que interviene cuando no hay condiciones de diálogo, que es a lo que apuesta esta intervención en conflictos de la Defensoría, propiciar situaciones de diálogo real, para que el conflicto se canalice por el diálogo en un contexto de legalidad, en un contexto constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo interviene de manera mucho más detallada la Defensoría? Hace monitoreo, hace un seguimiento del conflicto tanto desde sus oficinas a nivel nacional, como también que están en todas las regiones, son 38 oficinas, tengo entendido, como también del contraste de esa información que levanta con otras fuentes. Puede ser medios de comunicación, puede ser testimonios de un actor en el conflicto, entre otros. Hace también análisis de esta información que levanta. Ahí es una estrategia de prevención. Si este conflicto, que digamos está anunciado en un comunicado presentado en un medio de comunicación, reclama, plantea demandas, puede, por la desatención de la autoridad responsable, devenir en uno violento o puede escalar a situaciones mucho más graves, ¿no? Entonces, por eso es que el monitoreo y el análisis permiten anticipar a la autoridad y advertirle, ojo con este conflicto que puede derivar en situaciones muy graves. Me viene a la mente el caso de Bagua. En el caso de la Defensoría, informarme en su momento que estuvo en este reporte de conflictos sociales 15 meses, antes del 5 de junio del 2009. Entonces hubo un monitoreo y una advertencia al caso. Hay labores de intervención, de prevención. La prevención lo da precisamente este reporte o las conferencias o expresiones de un funcionario de la Defensoría sobre determinado conflicto. Hay propuestas para la transformación de conflictos y seguimiento de actas. Las actas que se suscriben en los conflictos no solucionan automáticamente el conflicto. El seguimiento de actas permite verificar si los compromisos que asumieron las partes, los actores del conflicto, se van cumpliendo en los plazos establecidos o no, porque ante el incumplimiento puede haber situaciones de reactivación del conflicto, ¿no? Y que puede recrudecer inclusive. Y cuando menciono ahí esta intervención de la Defensoría en transformación de conflictos, aludo a informes que ellos suelen hacer con frecuencia. Por ejemplo, este es un informe de Defensoría del Pueblo que se titula Violencia en los conflictos sociales. Es un informe que ustedes lo pueden descargar también en PDF en la página de la Defensoría de manera gratuita, en el cual se hace una serie de recomendaciones a la Policía Nacional con respecto a su intervención en las fases de escalada y de crisis en conflictos con violencia. Y
y donde se hace un hincapié en el costo social que lamentablemente los conflictos han generado, costo social me refiero al costo de vidas humanas y de personas heridas, y también la posibilidad de que la Policía Nacional, el Estado en términos generales, pueda poner o fortalecer a la policía en armas no letales, que es la que deberían ser aplicadas cuando hay un conflicto o un enfrentamiento con algún actor social. Lo que ha sucedido es que ha habido fallecidos con balas de policía. Entonces esto es una afectación obviamente clara a la vida de la persona, y este informe, que ustedes lo pueden revisar, hace planteamientos, presenta reflexiones muy importantes de lo que debe ser un Estado de Derecho propiamente dicho. Y la intervención comunitaria legal es en aquellas situaciones en las cuales puede darse un bloqueo de carretera y donde se hace necesario atender a una persona herida o a una persona afectada que no está en conflicto, y facilitar el ingreso de centros de salud, de personal médico, o trasladar a una persona embarazada que ha habido situaciones a un lugar para sacarla de la zona caliente del conflicto, de la zona violenta del conflicto. La Defensoría ha tenido una evolución, ha tenido un desarrollo en el tema de conflictos sociales. Y quiero presentarles una línea de tiempo que ustedes pueden ir viendo ahí. Desde 1996 inicia funciones, hasta el 2004 inició con la atención de quejas, petitorios, consultas. Y en estas quejas, petitorios y consultas ya había conflictos sociales que se atendían de manera, con una lógica más de aplicar la norma y atender a la queja muy puntual. Y estas quejas y petitorios nos permitieron a la Defensoría desde el 2004 configurar un comité de seguimiento e intervención en conflictos sociales, que era una especie de consejo que mes a mes tenía unas reuniones y mes a mes deliberaban sobre qué casos eran los que eran prioridad para la Defensoría. Ya desde 2004 para adelante vemos cómo se va especializando una oficina en conflictos sociales, y en la actualidad hay una adjuntilla para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad que no solamente hace el registro y la elaboración mensual del reporte de conflictos sociales, que ya de por sí es un instrumento preventivo y de alerta a la autoridad, al Estado, a la sociedad en general, de qué conflictos requieren ser atendidos antes de que puedan derivar en violentos.